Hola a todos, qué bueno que puedan estar conectados el día de hoy. Mi nombre es Andrei Molina, yo soy el pastor de Local Church y me encanta que puedan estar conectados el día de hoy. Hoy en los diferentes campus estamos en algo que llamamos Local en Casa. Es que nos reunimos en casas y en casas podemos compartir comida, podemos compartir el mensaje, pero sobre todo podemos compartir un poco de nuestras historias. Es cuando nos sentamos en círculos y no es tanto un monólogo, sino realmente es un diálogo. Así que hoy quiero dar la bienvenida a todas las personas que se conectan desde Local en Casa, pero también todas las personas que se conectan online. Qué bueno que hagan parte de esta comunidad. Nosotros creemos que si tú estás conectado en YouTube o que tú estás en Facebook o nos sigues en Instagram, tú haces parte de esta comunidad y que tú puedas encontrar fe, ese es mi anhelo, que tú puedas encontrar fe, ánimo y esperanza a través de los mensajes que damos. Hoy vamos a seguir hablando acerca de la iglesia. Hemos venido hablando acerca de Hechos y hemos hecho un estudio de lo que pasa en la iglesia en sus inicios. Pero lo que he tratado de hacer es como este mensaje de Hechos es muy práctico para nuestras vidas. Porque las lecciones que aprenden los discípulos en la construcción de iglesia son lecciones que nos sirven a cada uno de nosotros. No solamente para construir la iglesia, sino para construir nuestras vidas. Y hoy quiero hablar acerca de Hechos 4. Nos quedamos en Hechos 4 y en Hechos 4 lo que empezamos a ver en la iglesia es que Pedro y Juan empiezan a compadecer delante del consejo. Pedro y Juan empiezan a tener dificultades. De aquí en adelante la iglesia lo único que va a tener son dificultades y algo que yo quiero mencionar hoy. Van a tener presión. Presión. Van a tener presión en su vida. Y yo quiero hoy hablar de cómo la presión tiene la capacidad de destruirte o de refinarte. La presión tiene la capacidad de destruirte o de refinarte. Hay poder en la presión. Y cada uno de nosotros en el día a día, en lo que está viviendo hoy, en su realidad, ustedes tienen que ver si la presión los está refinando o los está destruyendo. Y esto es un poco lo que pasa en la historia de Hechos cuando Pedro y Juan empiezan a tener dificultades. Porque antes eran milagros, todo el mundo los seguía, todo era una maravilla. Hasta que en Hechos 4 llega la presión. La presión que empezó a recibir Pedro y Juan lo vemos claramente en Hechos 4. Y miren lo que dice. Los gobernantes, al ver la osadía con que hablaba Pedro y Juan, y al darse cuenta de que era gente sin estudios ni preparación, quedaron asombrados y reconocieron que habían estado con Jesús. Además, como vieron que los acompañaba el hombre que había sido sanado, no tenían nada que alegar. Así que les mandaron presión. Así que les mandaron mucha presión, que se retiraran del consejo y se pusieron a deliberar entre sí. ¿Qué vamos a hacer con estos sujetos? Porque tenemos que presionarlos, tenemos que poner dificultades, porque tenemos que hacer que las circunstancias los haga rendirse, porque la presión o los refina o los destruye. Debemos de colocar presión para destruir lo que ellos están haciendo. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente. Todos los que vivían en Jerusalén lo saben y no podemos negarlo. Pero para evitar presión, para evitar, la presión nos refina o nos destruye. La presión nos permite avanzar o detener. La presión o nos motiva o nos desmotiva. Y miren lo que sucede. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos para que no vuelvan a hablar de ese nombre o nadie. La iglesia en sus inicios recibió presión. Nosotros en nuestras vidas recibimos presión. ¿Qué hacemos con esa presión? ¿Permitimos que nos refina o permitimos que nos destruya? Hay una realidad y es que hay cosas, hay elementos que en tu vida solamente van a crecer, solamente se van a multiplicar, solamente van a dar fruto cuando recibas la presión. Si no recibes la presión, no va a suceder nada en tu vida.
Y lo mismo pasó con la iglesia en sus inicios. Empezaron a recibir presión y cuando empezaron a recibir presión, ¿qué sucedió? Se esparcieron. La presión hizo que la iglesia en sus inicios se esparciera. ¿Y fueron a dónde? A Samaria, a Judea, y empezaron a viajar por todo el Mediterráneo porque la presión produjo algo en ellos que ninguna otra cosa podía hacer. Hoy, con la presión que estás recibiendo, porque Dios está permitiendo que tú seas presionado, porque hay algo que solamente a través de la presión Dios puede hacer. Hoy es posible que estemos recibiendo presión y lo único que tengamos en nuestra cabeza es la actitud de sentirnos destruidos. Hablábamos de que todos somos piedras vivas. Todos somos la iglesia. Ahora, estoy casi seguro que Dios quiere que esas piedras vivas sean ¿qué? Sean diamantes, sean llenos de valor, sean hermosos, sean deseables, que cuando las personas vean estas piedras vivas que somos nosotros, nos vean como diamantes, a las cuales la gente está completamente interesado de acercarse, de compartir, de abrir su corazón, de que realmente seamos deseados. Somos piedras vivas, pero esas piedras vivas tienen que ser diamantes. Y yo creo que todos nosotros, en muchas áreas, somos carbón. Somos carbón. Y lo que Dios hace es que somos piedras vivas y nos ve como carbón, nos tiene que poner la presión suficiente para que seamos transformados en diamantes. Hoy tienes que aguantar la presión y tienes que tener fe en medio de la presión y tienes que declarar en medio de la presión que Dios es quien tiene todas las cosas en control y es quien te está transformando para que dejes de ser carbón y te conviertas en un diamante. Presión. Hoy la presión te quiere refinar. Y díganme, ¿qué carbón? Cuando está recibiendo 6,000 atmósferas de presión. No tengo ni idea qué es eso, pero eso tiene que ser un montón. Y está a 1,300 grados. Eso es lo que necesita un carbón para convertirse en diamante. 6,000 atmósferas de presión y 1,300 grados. Eso es lo que necesita un carbón para que se pueda convertir en un diamante. Y yo creo que ningún carbón cuando está recibiendo esa presión y ese fuego está como, uy, qué delicia, me siento en tierra caliente, estoy en la playa, qué rica está, quiero más presión. Yo creo que ningún carbón está deseando eso. Igual que nosotros en medio de la presión no queremos nada de eso. No la disfrutamos. No la gozamos. Pero hoy quiero que a través de lo que Dios pueda decir hoy a través mío, que yo quiero que en tu vida tú tengas esto, tengas la perspectiva correcta, que en tu vida tú puedas tener fe, que en tu vida hoy te puedas levantar y puedas decir, bienvenida la presión, porque la presión me está convirtiendo en un diamante, me está convirtiendo en una piedra viva, porque todos somos piedras vivas, porque todos somos la iglesia, porque Dios nos está transformando para poder ser la iglesia, para poder ser la piedra viva que Él quiere que yo sea. Lo que nosotros vemos en la historia es que después las cosas de aquí en adelante se ponen más difíciles y hay más presión y hay más dificultad y hay más persecución en la iglesia porque hay más presión que Dios permite para refinar la iglesia. Pero hay un elemento que es muy importante que se da en el transcurso de todos los capítulos de Hechos y es algo que tú y yo debemos de tener. La oración, el acercarnos a Dios, el poder hablar con Él, no puede ser el último recurso cuando estamos recibiendo presión. No puede ser el último recurso. Debe ser nuestra primera respuesta. La oración debe ser nuestra primera respuesta. Cuando recibimos presión, la primera respuesta que cada uno de nosotros debe tener es acercarse a Dios. Que podamos acercarnos a Dios genuinamente, con el corazón en la mano, desesperados por hablar con alguien y derramar mi corazón y decir,
Dios, esto no lo aguanto más. No lo aguanto más. Estoy cansado. La presión es grande. El calor de esta situación me está llevando a sentirme destruido. Pero en la oración podemos encontrar la fortaleza, podemos encontrar las energías que necesitamos para levantarnos y continuar. Pasan hechos que después de que Pedro y Juan compadecen ante el consejo, ¿qué es lo que sucede? El título que sale en Hechos 4:23, la oración de los creyentes. La oración fue la primera respuesta, no el último recurso que tuvieron ellos. Y a partir de ese momento, los apóstoles empiezan a ser perseguidos, empiezan a recibir presión. Hoy quiero terminar con este concepto. Y es que la presión me refina, no me destruye. Lo otro que hemos visto es la oración en medio de la presión me puede dar energía, fuerza y ánimo para continuar, como lo hizo con la iglesia en sus inicios. Y lo tercero y último es que cuando hay presión y yo realmente no quiero ser destruido, pero quiero ser refinado, yo debo tener la capacidad de no encerrarme en una cárcel. Muchos de nosotros cuando recibimos presión queremos armar una cárcel, una jaula alrededor de nosotros que nos ayude a mantener la presión de la vida. Y lo que sucede es que nos encerramos, lo que sucede es que nos aislamos, lo que sucede es que nos esclavizamos, lo que sucede es que perdemos visión, perspectiva. Y muchos de nosotros por la presión nos hemos encerrado en una jaula. Hoy quiero decirte, sal de la jaula, dale la bienvenida a la presión y que en medio y en el contexto de la iglesia, de estar con otros, tú puedas compartir la carga que estás viviendo. No te encierres, enfrenta la presión y no lo hagas solo, porque la iglesia es el mecanismo, cuando uno lee Hechos, la iglesia es el mecanismo que llevó a que estas piedras vivas, que llevó a que estos hombres pudieran levantarse y pudieran vencer el status quo, pudieron vencer la presión, pudieron transformar la presión en algo maravilloso que se llamó la iglesia y que transformó no solamente sus vidas, sino transformó la historia del mundo. Hoy que tu mundo se ha transformado a través de salir de la presión, a través de conectarte con otras personas, a través de construir iglesia. Mis 3 takeaways. El primero es que la presión o te destruye o te refina. Las dos son muy parecidas, las dos son como una presión horrible, pero yo debo creer, entender y tener fe que lo que quiere Dios a través de la presión es refinarme. Son procesos que parecen similares, con un resultado completamente diferente, que tú hoy puedas tener fe que Dios te está refinando a través de la presión. Mi segundo takeaway es que nuestra primera respuesta ante la presión es la oración. Debemos buscar a Dios desesperadamente, con todo el corazón. Me acuerdo cuando estaba en dificultades laborales, estaba desesperado, estaba que no entendía lo que pasaba, presión completa en mi vida. Y me acuerdo el momento exacto cuando con lágrimas me tiré al piso y yo le decía, Dios, necesito ayuda, Dios, necesito ayuda. No decía nada más, solo decía, Dios, necesito ayuda, Dios, necesito ayuda, Dios, necesito ayuda. Me acuerdo tanto de ese momento, porque ese momento me dio energía y fuerza, me dio perspectiva. La presión siguió, pero me di cuenta que la presión Dios la estaba utilizando para refinarme. La oración es nuestra primera respuesta, no nuestro último recurso. Y lo tercero es que muchas veces vamos a querer encerrarnos
En jaulas. Yo conozco mucha gente que le pasa un montón de vainas y es, oye, pero ¿por qué no contaste nada? No es que no quería decir nada. No, es que me dio pena. Es que no te encierres. No te encierres en una jaula. Claro, al parecer es más fácil aguantar la presión cuando estás cerrado en una jaula. Pero Dios quiere que juntos, en iglesia, podamos soportar la presión de cada uno de nosotros. Eso es lo que pasa en Hechos. En Hechos, la iglesia logra sobrellevar toda la presión porque están juntos. Porque están juntos. Que tú puedas ser parte de la iglesia. Porfa, suscríbete a YouTube, que puedas suscribirte a Spotify, que realmente puedas seguirnos en Instagram. Que Dios los bendiga. Y dentro de 8 días nos vemos en el Teatro del Arte, en la experiencia de Bogotá. Que Dios bendiga. Nos vemos. Chao.